chicos? Hoy vamos a ver un planteamiento de lo que viene a ser derivadas parciales. Vamos a entrar a lo que es derivadas parciales y vamos a ver la derivación implícita. ¿Ok? Veamos el procedimiento. Hallar la derivada parcial de la función z con respecto de x y hallar también la derivada parcial de la función z con respecto de y. En este caso tenemos que hallar la derivada de z con respecto de x y en este caso la derivada de z respecto de y. Y no la vamos a despejar a la variable z. Directamente vamos a proceder a derivar. En la derivación explícita, el procedimiento consiste en despejar la variable que necesitamos derivar. Si acá nos piden la derivada de la función z respecto de x, entonces si esta es la función que nos dan, y queremos utilizar el procedimiento de derivación explícita, tendríamos que despejar z. Tendríamos que hacer operaciones para lograr despejar z. Y no está tan fácil porque fíjense, en este caso tenemos z al cubo y tenemos z acá. Entonces tenemos que hacer operaciones de tal forma que logremos despejar la variable z. Entonces hay situaciones en las que sí se puede despejar y hay situaciones en las que no se puede. En el caso de que no podamos despejar o no querramos despejar la variable, podemos utilizar el procedimiento de derivación implícita. Para esto, lo primero que hay que hacer es igualar a cero la ecuación. Es decir, todos los elementos, pasarlos al primer miembro de la ecuación, igualar a cero. Una vez que tenemos igualada a cero la ecuación, procedemos directamente a derivar. Cada uno de los elementos de nuestra ecuación tenemos que derivar respecto de x. Y aquellos que tengan la variable z, que es la que nosotros queremos derivar, fíjense, dice derivada de z respecto de x. Entonces los elementos que contengan la variable z, también los vamos a derivar respecto de x, pero los vamos a multiplicar por lo que se le denomina factor de derivación, que vendría a ser este de acá, precisamente ese va a ser nuestro factor de derivación. Solamente multiplicamos por el factor de derivación aquellos elementos que contengan la variable z. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso serían estos dos nada más. A su derivada de este y este, multiplicamos por el factor de derivación. Y continuamos el ejercicio. ¿Bien? Entonces derivemos. Estos dos elementos de acá saben de derivar respecto de x y respecto de z ese elemento, este de acá. Se deriva dos veces porque contiene z. En este otro caso lo mismo, ¿no? Estos dos elementos de acá salen de derivar básicamente ese. Dos veces. ¿Por qué derivo dos veces? Porque contiene x y contiene z, por eso lo derivo dos veces. Una vez respecto de x, sin multiplicar por el factor de derivación, y otra vez respecto de z, pero ya multiplicando por el factor de derivación. Y la derivada de 5 respecto de x, que sería 0, y eso recién es igual a 0. Ahí estaría ya con todos sus elementos como tiene que ser. El siguiente paso es despejar el factor de derivación, que es lo que realmente estamos buscando, la derivada de z respecto de x. Tenemos que despejar ese factor de derivación. De esa forma encontramos la derivada parcial de la variable z respecto de x, derivando por el método implícito. Va a tener siempre esta forma. Todas las derivadas que hagamos de manera implícita va a tener siempre esta forma. Y básicamente todo el numerador está compuesto solamente por la derivada de los elementos de toda la función respecto de x. Y el denominador está compuesto solamente por los elementos derivados respecto de z, de toda la función. En el inciso b, y tenemos x al cubo más y al cubo más z al cubo más 3xyz menos 5 igual a 0. Ese es el primer paso, igualar a 0.
Luego nos piden encontrar la derivada de la función z respecto de y. Entonces empezamos a derivar todos los elementos respecto de y. Pero el que tenga z lo derivamos dos veces. Derivada de x al cubo respecto de y. De x al cubo respecto de y es 0. De y al cubo respecto de y es 3y cuadrado. De z al cubo respecto de y inicialmente es 0, pero como contiene z, derivo z al cubo respecto de z. Entonces es 3z cuadrado y a ese lo multiplico por el factor de derivación que es la derivada de z respecto de y. Continuamos. Siguiente elemento. 3xyz respecto de y. 3xz. Y nuevamente derivo, pero ya respecto de z. Entonces 3xy. Como he derivado respecto de z, eso debe ir multiplicado por el factor de derivación que estoy utilizando y menos la derivada de 5 respecto de y, que sería 0, y eso es igual a 0. Lo mismo, despejamos de ahí la derivada parcial de la función z respecto de y, sacando lo mismo, factor común. Acá me queda 3z cuadrado más 3xy, que es el factor común de todo, más 3y cuadrado más 3xz. Los ceros ya no los estamos considerando y esto va a ser igual a 0. Entonces de ahí, despejando la derivada parcial de la función z respecto de y, va a ser igual, lo mismo. Estos dos pasan con menos, sacamos el menos afuera del paréntesis y lo dejamos con más 3y cuadrado más 3xz dividido entre todo este paréntesis. 3z cuadrado más 3xy. Y de esa forma calculamos la derivada parcial de la función z respecto de y. Entonces, como podrán ver, nuevamente se cumple lo que les decía. Acá arriba es la derivada, en este caso, respecto de y. Y acá abajo es la derivada de lo mismo, pero respecto de z. Y con un signo negativo adelante. Siempre va a ser menos la derivada parcial de la función respecto de esta variable sobre la derivada parcial de la función respecto de esta otra variable. Esa es la regla del no pensante, que después lo vamos a ver. Ahorita el procedimiento es ese. Piden la derivada respecto de x, respecto de y respecto de z de cada una de las funciones que tenemos acá. Entonces hay que derivarlo. ¿Ya? Hallar la derivada parcial indicada en cada caso. Y aquí nos muestran otra nomenclatura, la que acabamos de utilizar en el ejercicio. Derivada parcial de w respecto de x, de la función w respecto de x. Cuando nos hablan aquí f, xyz, nosotros hemos dicho a la función xyz le vamos a llamar w. Es decir que en lugar de decir acá f de xyz, podría decir w igual a toda esta expresión. Y entonces acá, ¿qué significa derivada parcial de la función xyz? Significa derivada parcial de w respecto de x, como está aquí, de w respecto de x, así. Entonces en este práctico
Bien, entonces fíjense ustedes que el práctico tiene de todo. Tiene una cosa característica de este práctico 7, es la nomenclatura. La nomenclatura para que aprendamos a leer diferentes tipos de escritura o de representación de la derivada parcial de una función. Por un lado. Por otro lado tenemos funciones implícitas y funciones explícitas. En este caso esta es una función explícita porque la w está despejada. Solamente aquí tenemos x, y, z. Nada más. W está despejada en este caso. Y acá, en este caso, por ejemplo, fíjense que esta función es w, porque acá lo dice, en el mandato dice, en los siguientes problemas, suponer que w es una función de todas las otras variables. Quiere decir que w es la variable dependiente. Por eso dice que es función de variable dependiente. Es una función de las otras variables. Y entonces hay que hallar la derivada parcial indicada en cada caso. Entonces esta es una función implícita. Acá ustedes tienen dos opciones. La derivan como implícita o está facilísimo despejarla y la despejan. La w porque está una sola vez acá. La despejarían y la derivaran como explícita. En este caso de acá ya está más complicado despejar w porque tenemos en un elemento w y en otro w al cuadrado, ¿no? Entonces quizás conviene mejor derivarla como implícita, hallar w respecto de x y w respecto de y. Pero bueno, este grupo son derivadas parciales implícitas en general. Los anteriores son explícitas. Ese sería el práctico 7. ¿Ya? Y de ahí vemos la regla de la cadena. Lo que quiero explicarles ahorita, un poco, recordarles, más que todo porque ustedes lo saben, es la nomenclatura, ¿no? Cuando nosotros decimos derivada parcial de una función, por ejemplo, w respecto de x, y, z, esta nomenclatura, cuando decimos derivada parcial de la función de la función w respecto de x, y, z, es un tipo, digamos, una forma de decir. Otra forma es sería derivada parcial de la función x, y, z respecto de 1, 2, 3. Estas dos no son iguales. O sea, no significan lo mismo. No significan lo mismo. Porque en esta nomenclatura se lee en esa dirección. ¿Qué significa se lee en esa dirección? Significa que primero voy a hallar la derivada de la función respecto de x. Al resultado de eso voy a hallar la derivada respecto de y. Y finalmente voy a hallar la derivada respecto de z. Ese es el orden en esta nomenclatura. X, y, z. Primero voy a derivar z. Después voy a derivar, al resultado de esa derivada de z voy a derivar y. Y al resultado de la derivada de y voy a derivarle x. Esa es la forma de leer. Hay esta otra nomenclatura que es f, en este caso una x chiquitita, y, z de la función x, y, z. Si queremos derivar x, y, z o si queremos solo una de ellas, también existe ese tipo de nomenclatura en algunos autores. Y esto significa derivada parcial de la función respecto de x, de y y de z. Como pudieron ver, no es complicado. Más que todo el procedimiento es simple. La complejidad se va a dar cuando tengamos una función un poco más larga donde las derivadas se hagan angulosas, ¿verdad? El procedimiento es el mismo, solamente que quizás tengamos que usar tablas y demás para poder hallar las derivadas de la función. ¿Ok? Bien, hasta ahí, nos vemos en el siguiente video.